Este hombre convenció a su propia hija para que enviara al otro mundo a su madrastra para que él pudiera cobrar el seguro de su esposa y de esta forma volverse millonario y casarse con su cuñada. Sí, familia, así como lo escuchan, parecería como el guión de una película de ficción, pero déjame decirte que esta historia es completamente real. ¿Quieres conocerla? Quédate, que yo te platico la historia completa. Era la madrugada del 19 de marzo de 1985. El sol apenas salía sobre los bosques de California. Pintaba para ser otro día caluroso y sin lluvia. Pero en ese momento, un grupo de agentes con las linternas aún encendidas encontraron a una niña llamada Cinnamon Brown, que tenía 14 años. Ella estaba acurrucada en posición fetal en el piso de una cucha roja detrás de la casa de su familia en Garden Grove, una pequeña localidad de la costa oeste de Estados Unidos. La chica había tomado muchos medicamentos. Estaba dormida, empapada en sudor, orina y en su propio vómito. Pese a estar desvanecida, tenía apretado en su mano una nota, atada con una cinta que decía lo siguiente: Querido Dios, por favor, perdóname. No quise lastimarla. Pero, ¿qué es lo que habría pasado para que esta chica, esta niña, estuviera de esa forma? Tras meses de planificación, el padre puso un artefacto de fuego en la mano de su hija adolescente. La chica estaba nerviosa y sabía que no quería hacerlo, pero él la había convencido con sus argumentos y manipulaciones. David también le entregó el cóctel de pastillas que Cinnamon tomaría para fingir que se había privado de este mundo después de lo sucedido. David, su padre, incluso le había redactado junto a la chica esa nota de despedida. Luego David salió de la casa, fue hasta un negocio y habló con el empleado. Su objetivo era que lo recordara. Sí, el hombre estaba construyendo su coartada perfecta para que nada de lo que pasó pudieran vincularlo. En la casa, mientras tanto, Patty, la hermana de Linda, la madrastra de Cinnamon, cuidaba a Crystal, la bebé del matrimonio. En ese mismo instante, Cinnamon se paró sobre su madrastra dormida, usó una almohada para amortiguar el ruido y le pegó un impacto en el abdomen. Pero el percutor se enganchó en la almohada y Linda Brown pronto se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero Cinnamon volvió a accionar y el segundo impacto fue fatal. Al parecer, la chica había hecho lo que su padre le había pedido. Sin embargo, el plan que supuestamente su padre había creado no saldría tal cual como él lo esperaba. Unas horas antes de encontrar a Cinnamon, los oficiales habían hallado a Linda Brown, la madrastra de la chica, con 2 impactos en el pecho. Durante el juicio de la pequeña Cinnamon, sus abogados intentaron una defensa por locura, pero en septiembre de 1986 el juez la encontró sana y culpable, por lo que le impuso una sentencia de cadena perpetua y la envió a un reformatorio para menores hasta cumplir la mayoría de edad. La chica pasó varios años tras las rejas, trabajaba en un puesto de computación en la institución, hacía ejercicios y hasta aprendió a bordar. Pero cuando se le preguntaba sobre lo ocurrido, a Cinnamon le cambiaba la expresión de su mirada. Empezaba a sudar y a titubear, pero siempre terminaba diciendo que no recordaba nada. Sus compañeras de prisión y los vigilantes que la conocieron siempre repetían que les parecía inconcebible que esta pequeña, que parecía tan tranquila, pudiera haber cometido algo como eso. Incluso había un investigador de la oficina del fiscal de distrito llamado Jane Newell, que no creía que fuera posible que esta chica lo hubiese hecho sin influencias de alguien más. Intuyó que había algo mal en el caso. Incluso después de que le enviaron lejos y el caso parecía completamente cerrado, el detective no detuvo su investigación. Tenía en su casa pegado en un corcho las fotos de toda la familia Brown. Todos los días miraba el árbol genealógico para ver si encontraba alguna pista clave que hasta el momento no había visto. Las mayores sospechas de Newell se centraban en David Brown. Sí, el padre de la pequeña Cinnamon. Sí, el detective al parecer tenía una fuerte sospecha de que todo esto había sido creado, había sido planificado por el padre de esa familia. Creo que no estaba para nada, pero para nada equivocado. Todo parecía ser muy extraño, pues después del juicio de su hija, David Brown siguió adelante con su vida con normalidad. Compró una casa cerca del mar y varios autos de alta gama, todo financiado con las pólizas de seguro de vida que había contratado para su esposa y que posteriormente a la pérdida de su esposa, él había cobrado. Un completo monstruo, familia. ¡Wow! Al policía también le sorprendió otro movimiento de David. El hombre se casó con Patty, la hermana adolescente de su ex esposa. Era claro que algo extraño había sucedido y todo apuntaba a David Brown, pero necesitaba evidencia y respuestas para poder asegurarse de que él había sido el planificador de este macabro caso.
Pero antes de que nos pasemos a la última parte de todo este caso, quiero platicarte un poco acerca de quiénes eran esta familia, los Brown. Quién era David, quién era Linda, quién era Cinnamon y quién era Patty, para que entiendas un poco más acerca de todo cómo fue que sucedió. A principios de la década de los 80, Linda y David se habían casado, después divorciado y finalmente se habían vuelto a casar. Tras las intermitencias parecía que habían encontrado cierta paz. Vivían en una cómoda casa en Garden Grove, con Cinnamon, su hija de otro matrimonio, y Patty, la hermana menor de Linda Brown, que se había mudado para escapar del desorden de la casa de su familia paterna. David dirigía un negocio de recuperación de datos informáticos y ya habían tenido a su hija Crystal, pero la aparente felicidad, tranquilidad, comodidad y muy convincente vida de familia estaba muy, pero muy fuera de la realidad. Enseguida David puso los ojos en Patty, a tal grado que se involucraba con ella a escondidas de su esposa. Y para 1983, David Brown comenzó a sugerirle a las dos niñas, a su hija y a Patty, que Linda y su hermano gemelo conspiraban para enviarlo al otro mundo y quedarse con toda su fortuna. Fue así que convenció a las chicas de que la única manera de sentirse seguro era eliminar a sus enemigos. Fue así que el plan para deshacerse de su esposa comenzó en marcha. David siempre decía que estaba enfermo, tenía un cronograma de pastillas que debía tomar antes de cada comida, y el botiquín de su baño estaba repleto de cajitas de remedio. Así le decía a Cinnamon y a Patty que estaba demasiado frágil para hacerlo él mismo, por lo que una de ellas debería ser la encargada de cometer el horror en contra de Linda. David les decía que al ser ellas unas adolescentes, su condena sería muchísimo menor a la que probablemente le darían a él si él lo hiciera. Qué tipo tan descerebrado, por Dios de mi vida, wow. Fue entonces que la planificación del horror se convirtió en un asunto de familia entre pareja, hija y cuñada. Cinnamon, como la más chica, fue la elegida para accionar. En tanto, Patty, quien tenía 17 años, tenía sus propias razones para querer que su hermana mayor se fuera de este mundo. Linda, su hermana, era el obstáculo que le impedía casarse y estar con David, acorralada por las mentiras y las manipulaciones de este tipo, ya que él era el único hombre que había conocido en su vida, o al menos el que medianamente la trataba bien. La hermana menor de Linda, Patty, había tenido una infancia plagada de pobreza. Había sido criada por una madre alcohólica y su hermano se había aprovechado de ella. Patty creía que había escapado de esa tormentosa vida cuando a los 11 años se mudó con la familia de los Brown. En cambio, allí cayó en las garras de David, y la chica pronto se enamoró del hombre que para ella le había dado todo. Sí, familia, este tipo manipuló a su antojo a estas dos chicas para que lograran lo que él quisiera. ¿Qué les digo? Sigamos la historia. Wow. Pero volviendo un poco a la historia de qué fue lo que sucedió después de todo este macabro caso, ahora te platicaré lo que ocurrió con el detective Newell después de que comenzara su investigación para tratar de dar con el verdadero culpable de este caso. Obsesionado con el caso, el detective Newell fue a visitarle al reformatorio. Allí, en una sala fría y rodeada de guardias, la chica se enteró que David se había casado con su cómplice y que llevaba una vida de millonario con los seguros que había cobrado, por lo que ahora sí era momento de contar toda la verdad. Fue así que Cinnamon por fin decidió hablar, por fin decidió confesar todo lo que había pasado y cómo es que David Brown, su propio padre, la había convencido y la había manipulado para que ella cometiera ese caso verdaderamente aterrador. Después de su arresto, David Brown primero intentó culpar a Patty, luego trató de sobornar a un compañero de prisión para que enviara al otro mundo a Patty, pero en su afán de querer nuevamente librarse se dio cuenta de que su oferta se la hizo a un policía encubierto. Afortunadamente, este completo monstruo en 1990 y tras un juicio muy corto fue condenado a cadena perpetua. Patty fue la testigo clave del caso en el juicio. La chica se declaró culpable, pasó unos años en el reformatorio y se casó con un guardia de la prisión cuando salió en libertad. Por su parte, la pequeña Cinnamon fue liberada en 1992. Una vez fuera de prisión trató de construir una vida normal, sin embargo, la tragedia volvió a golpear su vida cuando su pareja se privó de este mundo varios años después. Sí, familia, es así como termina este caso, es así como se le da conclusión a este muy pero muy macabro, aterrador y bastante triste caso de un hombre, un padre que convenció a su propia hija para que cometiera el horror y él pudiera vivir como un completo millonario.
Ni me lo digan, familia, yo no sé cómo es que existen personas así de mal de su cabeza y que están dispuestas a cometer actos verdaderamente perturbadores o incluso, como en este, a manipular a las personas que son tuyas, de tu sangre, que son parte de tu vida para que cometan actos verdaderamente aterradores con el simple hecho de obtener dinero. Increíble, pero cierto, familia. Es por eso que les vuelvo a mencionar, familia, que la realidad supera la ficción. Me gustaría conocer qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. No olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla: Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudiza tus sentidos, ponte en alerta, que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!